Ok, 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 ok. Ahora sí. Listo. Ok, ahora sí tenemos una hora. Ahora sí tenemos una hora. Adriano, cierra la puerta. Ok, bueno, como les decía, Janine Adriana, venezolana, periodista de profesión y programadora neurolingüística actualmente. Bueno, ya tienes muchos años, ¿no, Tati? Como 10 más o menos. Sí. Bueno, tengo muchos años en lo que es relacionado con la holística, ¿no? ¿Qué es la holística? La holística combina la ciencia con lo natural, con lo espiritual y está relacionado, todo tiene relación, establece que todo tiene relación, la familia, los ancestros y pues todo lo que nos rodea. Hoy vamos a hablar, Gaby, habíamos hecho la promoción a través de Instagram de que íbamos a hablar de las heridas de la niñez y específicamente escogimos una primera herida, ¿no? Sí, ¿Me recuerdas cuál es? ¿Abandono? abandono, abandono. Ok. Ujú. Y les voy a comentar algo. Pedimos los refranes, Gaby pidió refranes a través de la página, a través de Instagram, para que nos diéramos cuenta de cómo el entorno y principalmente nuestra familia, nuestro entorno familiar, nos enseña a tener creencias. Estas creencias pueden ser potenciadoras y pueden ser limitantes, pero ¿por qué hablamos de las heridas de la niñez? ¿Qué tiene que ver las heridas de la niñez con las creencias? Hablamos de las heridas de la niñez porque nosotros experimentamos como seres humanos una primera herida que a veces se torna muy profunda, que es la separación que tenemos a los 3 años de nuestra mamá. Cuando nosotros nacemos, el bebé comienza a ser arrullado por mamá, amamantado por mamá, totalmente dependiente de mamá, pero ya cuando llegamos a los 3 años, eh, digamos que esto es entre comillas, porque precisamente lo que vamos a hablar hoy es que nunca se debe generalizar. Eh, a los 3 años ya tenemos cierta independencia y mamá hace su papel y se desprende del bebé. Entonces ahí experimentamos nuestra primera herida de separación. ¿Qué sucede? Que en ese momento ya nosotros lo hacemos subconscientes. Cuando uno le pregunta a una persona, tus primeras heridas son en la primera etapa de la niñez de separación, que es a los 3 años, y la gente dice, no, ¿cómo va así? Yo no me acuerdo de eso. Ujú. Pues sí te acuerdas. Sí, te El acuerdas. subconsciente sí lo recuerda, el subconsciente se acuerda cuando te dejaron en la guardería y lloraste desesperadamente, cuando de pronto te sucedió cualquier cosa, lloraste y lloraste por un tetero y no te lo dieron, y todo eso se va guardando allí, se va guardando allí, se va almacenando, y, Cuando uno, disculpa que te interrumpa, cuando uno ajá, se te olvida, llegas tarde y vas a buscarlo tarde y lo dejas ahí, uh-huh, es el último bebé en buscar. Ah, qué ahí es otra herida. Entonces hay gente que dice, gente con la que yo me he encontrado, cuando converso con ellos y me dice, pero ¿cómo yo me voy a acordar de eso? Eso es pendejada. Entonces yo le digo, esas heridas se quedan ahí guardaditas y después aparecen cuando las necesitamos, sin darnos cuenta. ¿Y quiénes son principalmente los que nos muestran esas heridas? Nuestra pareja. Los que vamos escogiendo como parejas en la vida nos van mostrando esas heridas. Entonces, ¿por qué hablábamos de los refranes, Miguel? Imagínate que yo
revisando las redes, porque, bueno, me encanta leer, había un espacio que encontré por allí, y si hay algún docente escuchándonos debe saber que es así. Hay un espacio que encontré en YouTube donde se habla 53 capítulos sobre los refranes y le enseñan a los niños cómo construirlos. Es decir, que si tu familia no te introdujo una creencia a través de refranes, el colegio se toma la tarea de enseñártelo. Pero, qué va a suceder allí? Te voy a explicar. Eso es un ejemplo vivo de lo que es una herida abierta. La maestra comienza de pronto a hablar de los refranes. Aquí varias personas coincidieron con algunos refranes, otras dijeron otros diferentes, incluso en Portugal hay gente que tiene también sus refranes. Me encantó porque no entendía, no entendía lo que decía. ¿Qué sucede? La maestra va a dar una lista de refranes, pero solo el que me muestre mi herida es el que se va a quedar en mí. Entonces, allí es donde comenzamos a explicar desde la programación neurolingüística que la programación neurolingüística no es una ciencia, ni es considerada como una... Hay gente que le dice que es una pseudociencia, pero no es considerada como una terapia, digamos. Hoy día es que se está respetando la programación neurolingüística porque indudablemente está hecha por científicos, pero no obedece a un esquema de investigación comprobable porque no generaliza. Y no generaliza, ¿por qué? Porque cada individuo tiene su proceso, tiene sus heridas y tiene su manera de sanarlas. Yo hoy le voy a presentar tres terapias y cada uno va a escoger la que quiera hacer. Después me cuentan su experiencia, nos cuentan a través del Instagram de Gaby qué experiencia han tenido. Entonces, vamos a entrar en tema con respecto a lo del abandono. Decimos que las heridas de la niñez se vienen manifestando desde que somos muy pequeños, pero para nosotros identificar esas heridas, en el caso específico del abandono, tenemos que, para nosotros cubrir esa herida, utilizamos como una especie de máscara. Utilizamos una máscara para ocultar eso que tenemos tan adentro, pero que nosotros tampoco sabemos por qué lo manifestamos. Entonces, una persona que experimenta, porque todos podemos tener todas las heridas, como podemos tener solo una o solo dos, porque de pronto, bueno, tuvimos una niñez cuyos padres han sido de pronto almas más avanzadas y han entendido otro mecanismo de crianza. En el caso del abandono, el niño asume que tiene una carencia afectiva y necesita a alguien en quien apoyarse. Entonces, el niño que experimenta el abandono crea la máscara de la dependencia. Entonces, ¿cómo sé yo que esa es una herida característica en mí? Porque siempre, para desarrollar cualquier proyecto, para llevar a cabo cualquier cosa, aun cuando la idea sea mía, aun cuando la oportunidad sea mía, voy a buscar a un amigo, voy a buscar un hermano, voy a buscar un apoyo que me permita desarrollar esa idea o desarrollar ese proyecto. Te voy a poner un ejemplo. Una herida de abandono que puede ser invisible, pero que solo se determina a través también de, eso se llama, bueno, lo determinan algunos especialistas a través de programación neurolingüística, a través del árbol genealógico o a través de la experiencia de especialistas que logran determinar de dónde viene tu experiencia a través de los gestos que uno hace y de las formas de la cara.
Hay personas que no desarrollan proyectos porque durante el vientre tuvieron un hermano gemelo allí. Resulta que la mamá tuvo un sangrado, fue al médico, el doctor le dijo, tienes placenta previa, tienes... Sí, pero no, el bebé está perfecto. Y resulta que ese hermano salió, o esa hermana salió. Entonces, esa persona, primero la mamá no sabe que tuvo un aborto, porque el médico pues no se lo confirmó. Y segundo, esa persona no sabe que tuvo un gemelo allí porque apenas eran mínimos allí en el vientre materno. Y esa persona siempre va a necesitar de que alguien le brinde un apoyo. Para ese tipo de personas, cuando resulta de esta manera, una terapia efectiva es colocarle un nombre a ese hermano y decir, cada vez que va a desarrollar un proyecto, decir, bueno, mi hermano se va a llamar Pedro. Pedro, tú estás conmigo, voy a salir adelante, voy a hacer este proyecto, concientizando que su hermano está allí con él, que su hermano lo apoya. Entonces, en los casos que no, que nosotros descubramos que de pronto sufrimos esa herida del abandono, que casi todas las tenemos por el tema de la independencia que vamos logrando en la medida en que vamos aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, desprendiéndonos de la mama, de la madre, a los que han sido amamantados. Lo que podemos hacer para sanar esa herida es comenzar a identificarla con actitudes que nosotros vamos a mirar conscientemente hacia atrás, las pueden ir anotando desde ahorita, les recomiendo que busquen papel y lápiz rapidito si tienen algo ahí a la mano, y comienzan a notar cómo ha transcurrido su vida hasta ahora. ¿Por qué no he terminado el proyecto? ¿Cómo ha sido mi relación de pareja? ¿Cómo ha sido mi desarrollo, por ejemplo, a nivel académico? Si cuando son ideas que doy, ¿no? Si cuando estaba en el colegio de pronto necesitaba el apoyo de alguien para estudiar o para salir adelante. Y otro detalle que es muy visible en el caso de los abandonados. Me río porque hay que ver la vida de esta manera, ¿no? Todas esas heridas nos sirven para sanar. Cuando haces un favor, para que te lo agradezcan. Cuando yo hago un favor a alguien y esa persona simplemente me dice, gracias, bueno, chévere, me encanta, ok, eres muy amable, chao. Y tú llegas a la casa y dices, ¿qué tal este? Le hice un favor y apenas me dijo gracias, no me invitó ni un refresco. O de pronto haces un favor y al cabo de un tiempo necesitas un favor de esa persona y le dices, mira, yo necesito que me ayudes con esto, y esa persona te dice, no, qué pena, pero yo no puedo. Cuando eso te toca, cuando eso te molesta, lo recomendable es mirar hacia adentro y ver qué experimento yo allí. Una de las preguntas en PNL para saber si esa es una herida recurrente en mí es preguntarse en qué otro momento de mi vida yo he sentido exactamente lo mismo. Para cambiar una creencia y para sanar una herida, lo más importante, mi Gaby, es saber que todo lo que yo vivo en la vida y todo lo que a mí me ocurre en mi vida es mi responsabilidad y lo estoy viviendo para sanar. Entonces, inmediatamente me dicen, no, yo no en este momento de verdad no te puedo hacer ese favor. Miro dentro de mí y digo, ¿qué siento? Si siento rabia, si siento tristeza, si siento impotencia, si alguna parte de mi cuerpo me duele, cómo me vibra el corazón, si me falta aire, y eso lo voy a ir anotando. Voy anotando
y voy anotando las circunstancias para ir viendo de dónde viene esa herida. También las personas podemos conversar con nuestros padres sin juicio, sin crítica y preguntarles, ¿cómo era yo a los 3 años? Cuéntame, mamá, ¿cómo era yo a los 3 años? Y me criaron en guardería, o si no recuerdan, por supuesto. Y era muy llorona. Y preguntar esas cosas. Y los papás de uno le van a decir, ay, si eras insoportable, niña, malcriada. Yo era Eras llorona. grosera, eras loca, eras alborotada. Y todo eso lo vamos a ir anotando. Porque eso luego va a formar en ti una creencia. ¿Sí? Eras insoportable. Entonces, por eso es que a mí mucha gente me dice insoportable y cuando me dicen insoportable me altero y me voy de ahí. Y odio a esa gente para siempre, porque esa gente lo que me está haciendo es un favor. Me está mostrando mi herida. Entonces, ¿qué pasa en el momento? Porque es importante sanar esas heridas. Porque esa es la otra gran pregunta que la gente le hace a uno. No vale, pero eso ya pasó, a mí qué me importa eso, ¿cómo me va a poner yo a hurgar allá dentro de mi corazón, heridas y tal? Es importante porque en la medida en que tú reconoces esa herida, tú descubres que no fue que nadie te abandonó cuando hagas la terapia de las que puedo recomendar acá. Todo lo que hace papá y mamá siempre lo hace por amor. Cuando tú analizas desde afuera lo que papá y mamá hicieron por ti, por ejemplo, yo veo que publican mucho en Facebook los psicólogos de antes, y entonces ponen la chola, el palo, la correa, todo eso con lo que nos criaron, porque yo también llevé palo parejo. Entonces, esos son heridas que están ahí fotografiadas. Y dice, y de paso dice la foto, ponle un like o anota si tú fuiste criada en esta época, si tú fuiste criada de esta manera. Entonces uno agarra inmediatamente y dice, wow, sí, sí, claro, yo recuerdo. Entonces, al tú admitir esa herida, ¿qué haces? Ah, bueno, yo identifiqué por lo que dijeron Tati y Gabriela que mi herida es el abandono. Por todas esas razones que me dijo mi mamá o que yo investigué o que yo recuerdo. Entonces, aprendes a ser una persona autónoma. ¿Por qué? Porque descubres que esa herida ya la puedes sanar, ya estás grande, ya creciste, mira el tamaño que tienes. Mira, porque algunas cosas sí las habremos logrado, pero teniendo esa herida atrás, a veces se cortan esos proyectos y ya no continúan siendo prósperos, o simplemente me va muy bien y precisamente por esa herida digo, ay no, voy a abandonar esto, es mucho esfuerzo, y yo también abandono. Entonces comienzas a ser más autónomo, dejas de depender de tu pareja tanto, porque hay gente pues que al depender tanto de su pareja, entonces quiere controlarlo y al controlarlo viene la violencia, etcétera, etcétera. Y también cuando soy un gran manipulador, cuando he sido un gran manipulador, digamos, esos que lloramos y lloramos porque no es posible que no me compre este carro, sino este, y armamos esos dramas terribles. No, es que yo quiero son esos zapatos blancos porque es que en negro no se ven igual y me empeño en perder vida y tiempo en algo tan superficial como eso, es porque eso material yo creo que me va a ocupar mi espacio de abandono y no es así. Ah, bueno, sí, No eso lo hace. la parte material uno busca como que de enfocarse en eso para no ver, o para cubrir amores, pues,
que te consientan, entonces tú empiezas a comprar y no sé qué, y las cosas materiales que no. que- Bueno, fíjate, una experiencia maravillosa que yo viví fue que cuando decidí salir de Venezuela, eh, te puedo contar que tenía cerca de, no sé, 60, 70 pares de zapatos y los regalé. Pero, ojo, los regalé pensando en que cuando llegara aquí me iba a volver loca y iba a comprar 200 pares más. Y entonces yo regalé mis zapatos a mis familiares, amigos y eso. Y luego yo acá, pues en virtud de las circunstancias de aprendizaje que me correspondió, no pude hacer esas sustituciones tan rápido. Y en ese tiempo me permitió reflexionar y decir, oye, ¿cómo perdí dinero comprando esas cosas que las pude haber invertido de pronto en algo como la sanación, como los talleres de programación neurolingüística? Porque yo hacía talleres y siempre decía, ay, no, pero este no lo puedo hacer porque no me alcanza para esto. Y luego entendí que esa era una de las mejores inversiones que uno puede hacer en la vida, porque gracias a eso yo he aprendido que las cosas materiales te satisfacen, pero no es una prioridad en la vida. Yo creo que una de las primeras máscaras que yo me quité fue esa del abandono, porque por supuesto me tocó venir a vivir acá sola. Mi esposo se vino un mes y medio después con mi hijo y aquí llegué a casa de una amiga y mi amiga trabajaba todo el día. Y yo decía, ajá, ¿y ahora qué hago? Mientras comenzaba a trabajar. Y esa soledad fue para mí muy enriquecedora porque me permitió mirar hacia adentro de qué manera yo había sustituido mi herida de niña por cosas materiales. Entonces, ahorita les voy a dar una recomendación de una de las terapias que yo hice. Por eso les traje tres opciones, porque hay personas que tienen su tiempo y lo hacen de manera distinta, ¿no? Exacto. Cuéntame, Gaby. Por ejemplo, que tú dijiste que ibas a ver, según el refrán, ¿qué más, qué más? Ok, aquí nos escribió, ya te voy a decir, las muchachas, tus amigas que son mis amigas. Hablaban de uno de los primeros refranes. A caballo regalado no se le mira el colmillo, decía. Entonces, fíjate, lo importante de los refranes es que cada quien tiene su creencia. Y te voy a poner un ejemplo de eso. Con las personas que están conectadas. Para ustedes, ¿qué significa a caballo regalado no se le mira el colmillo? Tú dime la tuya, Gaby. Dime tú qué crees que significa ese refrán. Como que si es regalado, te tienes como que calarte lo que te regalaron sin decir nada, pues. Ok. Eh, lo dije como que un poquito crudo, ¿no? Pero No, no, precisamente, ya, no la adornes, esa lo dijo tu subconsciente. no, Yo, no, no, fíjate lo que yo pensé, la mía es, si algo no, la mía es, tienes que conformarte con lo que te den. Ajá, sí, aquí dice, el mío. Victoria, que tienes que aceptar lo que te den como te lo den. Ok. Yo no sé si Eileen estará conectada, Tobar Eileen, la que nos que escribió ese refrán. No, Estaba no ves si, conectada, no sé ahorita, creo que ya no está. yo no sé si Eileen tiene hermanas. ¿Tú la conoces? Sí, sí Si tiene tiene. hermanas. ¿Tiene hermanas más grandes que ella, mayores que ella? Creo, no sé exactamente, pero creo que sí, no sé. Porque fíjate, ese refrán, por ejemplo, puede tener relación. Ojo que estoy hablando por encimita porque ya te voy a explicar por qué es importante no generalizar. Ese refrán puede tener relación con el conformismo, Ujú. con ser conforme. Sí, Y ser conforme
puede estar relacionado con que si ella tuvo hermanas mayores, le heredaron ropa, juguetes, zapatos y cosas, estar agradecida por recibirlas. Entonces, era muy común, y todavía de pronto lo es, en algunos hogares, que si tenían 3 hembras, la mayor siempre recibía, digamos, el estreno. Y luego eso pasaba a la segunda y le decía, ¿para qué te voy a comprar otra pijama si tu hermana dejó la de ella? Aprovecha la que tiene tu hermana y yo te compro una. Le compro una a tu hermana. Pero ¿para qué si sus Es, zapatos están buenos? es posible, puede ser por alguna otra circunstancia, pero es posible. Entonces, aquí estamos jugando con ejemplos, es para que la gente misma en su casa pueda elaborar su trabajo personal. ¿Por qué? Porque la creencia tiene una característica muy importante y para que la gente la aprenda a identificar que es una creencia, es que es la generalidad. ¿Qué es una generalidad? Todos los hombres son perezosos o todos los hombres son mujeriegos. Eso es una generalidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo una creencia como esa? El valor que sustenta esa creencia es que entonces sería ideal o sería perfecto que yo consiguiera un hombre fiel, por ejemplo. Eso sería un valor. Y ese valor es el que cuestiona la programación para yo poder sanar esa creencia, ¿sí? No la infidelidad como tal, sino en la contraposición de eso. Porque toda creencia tiene un objetivo positivo. O sea, toda creencia se crea para proteger, Sí. ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con tu creencia era hierba mala nunca muere, ¿cierto? La que Algo así. escribiste, tú la escribiste en el avisito de la publicidad. Ah, bueno, Hierba mala, esa fue la que me dio el Instagram. Nunca muere. ok, pero esa es la tuya. Nada ocurre por casualidad. ¿Qué es para ti que hierba mala nunca muere? Que alguien malo siempre hace maldad y Nunca va a cambiar. maldad y nunca va a cambiar, exacto. Ajá. ¿Y cuál crees tú que sería el valor de esa creencia? El valor, porque uno tiene una escala de valores. ¿Cuál sería el valor que tiene por debajo esa creencia? O sea, ¿para qué fue creada esa creencia en ti? ¿De qué te protegió? Me imagino que por lo menos mi mami era demasiado protectora, sobreprotectora. Pero Pero exactamente, ¿qué se te viene a la mente cuando yo te digo, hierba mala nunca muere? ¿Qué pensaste? Ya, dímelo. protegerme, no sé, ¿Pero de quién? de la gente mala, es que no sé, la gente mala. ¿Qué gente? ¿Femenino, masculino? Gente en general, mi mami siempre decía, hay que estar atento a las personas, las intenciones con las que vienen las personas. Este, no sé. Alguien, piensa en alguien. Si es ¿Cómo en varón, es alguien? hembra. ¿Mujer o hombre? Bueno, mujer. Mujer. Ajá, fíjate, ahí te estaba esa creencia te está protegiendo de una mujer. Entonces es posible que cuando tú establezcas relaciones con mujeres, estés siempre con la suspicacia. Cuidado, porque acuérdate que la hierba mala nunca muere. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, nosotros podemos mejorar, ir mejorando e ir sacando de nosotros una creencia como esa? Te voy a dar un ejemplo que es sencillo y es fácil. Primero, tú te haces una pregunta y lo puedes anotar para que la hagas de terapia porque
esa creencia, aun cuando te la haya dado el Instagram, está allí. Igual que para los que hicieron el del caballo regalado, no se le mira el colmillo, hay varios que colocaron ese refrán, pueden hacer esto mismo que voy a hacer la recomendación desde acá. Primero hay que cuestionar la creencia. ¿Para qué la voy a cuestionar? Para derrumbarla. ¿Sí? Como cuando uno va al liceo y tu profesor te dice, ¿estudiaste? Sí, claro. ¿Vas a exponer? Sí. Y se para uno ahí con su caletre y viene el profesor y te pregunta y uno se queda así como que, porque realmente no lo aprendiste, te lo grabaste y te comiste ese montón de letras y no. Las creencias es lo mismo. ¿Cómo yo voy debilitando una creencia? Pregunto, sí, por ejemplo, ¿es así por qué? Entonces, ¿cómo se estructura la pregunta? Sí, la hierba mala nunca muere. ¿Por qué? Eso te va a permitir a ti ver más allá de lo que ya tú tienes sembrado en la... Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no va a cambiar? Porque una persona mala no va a cambiar, ¿sí? O Yo una iba a mujer decir, en este caso. nunca cambia, siempre va a ser lo mismo, pero yo sí pienso que las personas, o sea, yo sí pienso que las personas sí recapacitan, sí, porque si uno lo puede hacer cuando fallas, cuando haces algo malo y te arrepientes de lo que haces, pienso que sí, y me pasa mucho, por ejemplo, que nosotros vivíamos con el miedo de que quién te escribe por teléfono, quién no, y de repente me ponen algún mensaje y yo, porque yo estoy hablando con esta persona, ¿sabes? Siempre con eso como que, y la misma vida pues te va poniendo como personas ahí que, claro, y siempre estoy con el cuidado Fíjate qué pasa con eso, Gaby, que me acabas de decir. En psicología me imagino que se llaman traumas, en PNL se llama heridas, creencias, ese tipo, tienen nombres diferentes, pero están allí. ¿Qué pasa cuando tú cuestionas una creencia? Cuando tú cuestionas una creencia te das cuenta que esa creencia te mostró lo que te debía mostrar en el momento preciso. Porque si por ejemplo en el caso de la hierba mala que nunca muere, yo te pregunto, ¿y tú nunca has hecho nada que tú consideres que es malo? Porque, por ejemplo, en la vida no hay nada bueno ni nada malo, sino circunstancias que le toca a uno vivir. Igual que las decisiones. En la vida no hay ni malas ni buenas decisiones, sino consecuencias. uh-huh, total. Entonces, cuando yo voy a tomar una decisión, que eso también nos ayuda con el tema de las creencias, a mí alguien me propone un negocio, mira, vamos a montar este negocio, vamos a vender zapatos. Y yo tengo la creencia, hierba mala nunca muere. Pilas porque en una oportunidad estafó a fulano de tal, a quien dice que a ti contigo no lo va a hacer. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Primero me tengo que preguntar para qué yo atraje a esa persona a mi vida, para qué esa persona me está mostrando esa herida en ese momento. Porque yo no sé a cuántas personas les habrá pasado, pero a mí me ha ocurrido que hay gente que me dice, ¿cómo tú eres amigo de fulano si ese tipo es terrible o esa tipa es terrible? Y conmigo es un alma de Dios, porque a mí no me tenía que mostrar esa cara, a mí no me tenía que mostrar esa herida. La otra pregunta que te puedes hacer con respecto a esa creencia es, ¿y para qué? ¿Para qué esa persona va a mostrar, va a ser mala contigo? ¿Para qué? ¿De qué se puede beneficiar? Entonces, cuando tú te vas preguntando todo esto, tú dices, esto como que no es verdad, porque ya no generaliza, ya no se le aplica a esa persona en específico. Y a su vez te vas a preguntar qué significa que esa persona actúe de esa manera. Y eso, mi hermana estaba, Vanessa puso eso
dime con quién anda y te diré quién eres. Y ella dice, no siempre es así, porque yo, pues, tú puedes ser mala persona, pero conmigo eres buena persona y yo no significa que voy a ser como tú. ¿Y quién dice que una persona es mala o buena? Exactamente. ¿Quién te lo dice? Las creencias. Porque fíjate tú, un acontecimiento que yo vi, te lo voy a contar rapidito, allá en La Victoria, cuando era periodista del periodiquito, en una oportunidad fue capturado un señor que tenía una niña en el vertedero y vivía con ella en una carpa. Y la niña tenía toda la cabecita llena de gusanos. Se le movían así en el cuero cabelludo, ya no tenía pelito de lo que le habían comido el cuero cabelludo. Pues vivían al borde de la basura y él era recolector, yo me imagino que la dejaba con comida, lo que fuera, y las moscas pues la enfermaron. Cuando le quitan a la niña, al tipo lo detienen, la gente sorprendida, la niña, qué horror, le limpian la cabeza, el drama. Cuando la niña tenía como 5 años, 5 o 6 años, ya estaba grandecita. Cuando llega el señor allí a servicios sociales y está el tipo de servicios sociales que lo mata con los policías y todo, ¿cómo es posible que tenga a su hija en esas condiciones? La niña lloraba por su papá. Papi, papi, lo abrazaba y le decía, papá, no se lo lleven. Y lloraba y yo decía, qué cuadro tan increíble. Para ella, su papá es lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Para el que estaba alrededor, se estaban moviendo ese cúmulo de emociones, ¿no? Unas dirían que desgraciado, otras dirían pobre hombre, otros dirían mátenlo. Cuando el tipo cuenta su historia, el jefe de servicios sociales dice, no sé qué hacer. El tipo cuenta que su esposa murió de parto allí y le dejó esa bebé recién nacida y él tenía que trabajar. Y él cargaba con esa bebé amarrada en el lomo para todos lados. Ya después la dejaba en la carpa y pues se la comieron las moscas. Me imagino que el señor tenía problemas de droga, de alcohol en medio de todo ese mundo, pero velaba por ella. No la regaló, no la asesinó, no la abandonó, estuvo con ella. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo juzgar que ese señor es un mal padre cuando yo conocí también personas que teniendo todo el dinero del mundo y toda la comodidad del mundo, no velaron tampoco por sus hijos? Entonces, sin ánimo de juzgar tampoco al que haya dejado a sus hijos y que tenga mucho dinero, sino que cada quien tiene que vivir su propia historia. Cada persona tiene que vivir su propia experiencia. Por eso es que en la historia de la vida, no juzgar, no señalar, es una sanación de por sí. Siempre mirar hacia uno. Siempre. Ajá, Tati. Entonces, nosotros tenemos que anotar en un papel. Esa es ¿Cuál? una. Ah, Esa es una terapia para ir exacto. desmembrando la creencia. Exacto. Pregunto, no, cuestiono la creencia, ¿no? Ujú, ¿Por qué? ujú. ¿Para qué yo traje? Ah, bueno, no, yo estoy escribiendo lo de la persona. ¿Qué significa? ¿Qué significa la creencia? ¿Para qué? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué me sirve a mí esa creencia? ¿De qué me está protegiendo? Ok, entonces, cuando Porque ahí yo analizo descubro cuál es el valor, el valor de la creencia, cuál es el valor que sustenta esa creencia. Por ejemplo, en ese caso tuyo de la hierba mala nunca muere, puede haber oculto allí un valor de traición, ¿sí? Entonces yo me preguntaría, la traición, ¿para qué me traicionaría? ¿Cuál sería el objetivo? Es como ir perdiendo el miedo hacia eso que te enseñaron de pequeño. Como lo que uno va atreviéndose a hacer cuando tiene 14, 15 años, que la mamá de uno le dice, no fume, mija, que eso es malo. Y uno, ¿cómo que no? Y se compincha con las amigas. Ahí sí te atreves, ¿sí? Pero ya después que llegas a cierta etapa de la vida, esas creencias limitantes se presentan y se abren. Ahí ya no agarras el cigarro ni por el carrizo. Ahí no te lanzas,
porque te están diciendo, por ejemplo, en esta creencia te están diciendo, porque te pueden traicionar. Entonces, conscientemente, lo que hay es que llevar del subconsciente al consciente. Agarro esta creencia que está en el subconsciente y la llevo al consciente y digo, ¿y para qué me traicionaría? ¿Qué podría quitarme? Y una pregunta que siempre yo, que la aprendí en PNL y que yo siempre la hago, digo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es lo peor que Cuando me tú puede te pasar? haces esa pregunta, tú dices, ¿qué es lo peor que me puede pasar si me traiciona? ¿Qué puedo perder? ¿Qué es lo que puedo perder? Ah, bueno, puedes perder una amistad. O el Tenía que llegar marido. hasta aquí. Tenía que llegar hasta aquí. Ah, bueno, puedes perder dinero. Si yo he aprendido en mi programación que soy una persona abundante y que si esa persona se lleva mi dinero es porque alguna deuda tenía con ella, entonces, sana paz, agradezco a esa persona y le digo gracias, ya he pagado mi deuda. ¿Sí? Otro ejemplo que podemos utilizar para cuestionar, para desmembrar una creencia. Preguntarte, ¿es posible? ¿Es posible que una persona sea tan mala, tan mala, tan mala? ¿Es posible que yo me tenga que conformar con ese caballo regalado? ¿O yo puedo hacer más? Vamos a ver otros refranes. Ajá, pero después que yo lo escribo, ¿qué pasa ahora? Después que escribo y que identifico, Entras en conciencia de la creencia que tienes. ok, Vamos ahora en PNL, ¿qué haces? Una vez que entras, la dejas aquí, la coloco aquí en este espacio, la dejo aquí y despojo mi mente un reacciono. poquito, por eso nos vamos a otra creencia. En PNL, cuando tú haces una terapia, te ubicas en tiempo y espacio acá y luego te separas de ese espacio, pero para separarte energéticamente y conscientemente tienes que hacer otra cosa aparte. La tengo aquí reservada, tengo aquí mis preguntas. En la medida en que me he hecho las preguntas, me voy dando cuenta que eso no es verdad. ¿Sí o no? ¿Te has dado cuenta porque me has respondido? No, hay gente que cambia. Yo he cambiado y he sido mala, ¿cierto? Lo Bien, primero es admitir que todos tenemos de todo. He sí, sido mentirosa, he sido traicionera, pero eso es desde qué punto de vista? Desde mis valores. Porque a veces uno se puede sentir traidor con otra persona y la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta. Y cuando tú vas y le dices, oye, perdóname, es que siento que te traicioné. ¿De qué estás hablando? Porque eso pertenece a tu creencia, a tu refrán y a tu historia y a tu cuento. eso es como a mí me pasa mucho que, bueno, él sí dice que yo lo veo como que aprender a enfrentar lo que vamos viviendo, sí. Pero, por ejemplo, uno da, pero te cuesta mucho recibir. Ese es merecimiento. Por ejemplo, tú das, por ejemplo, a ti te vienen y te regalan algo y tú, o sea, te sientes como comprometido en, 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 en ser, en ser recíproco, en también buscar y tú dices, bueno, pero ¿por qué si por qué yo no dejo que no puedo recibir también? Este, te sientes como comprometido cuando te regalan algo, porque, bueno, porque es que nada es regalado, pues mi mamá siempre decía, nada es regalado. Eso es abandono, eso es una creencia. Esa es una creencia, la acabas de decir. Ahí Sí, está la creencia. ¿Y cuál es el valor? Debo ser recíproco. Y cuando una persona es recíproca cuando, digamos que el valor ahí para protegerte es para que luego no te lo cobren. Mira exacto. cómo vamos buscando el valor, ¿verdad? Ajá.
Y porque después te lo pueden pedir. ¿Qué otra cosa podemos decir al respecto? ¿Por qué no debes recibir nada gratis? No siempre porque te lo cobran, pero porque entonces, por ejemplo, ¿Y por qué te lo cobrarían? se quieren Dime pedir un algo. favor, te quieren pedir un favor, me imagino. Ok, ¿por qué te lo cobrarían luego? O sea, ahí busca una palabra, cómo lo sientes. Cuando tú regalas algo, dices, cuando te regalan algo magnífico, tú dices, no, tengo que regalarle yo algo. Tengo ¿Por que yo qué? recibir. O sea, porque, no sé, no, siento que no, como que, ¿será que como que no mereces que te regalen tantas cosas? No sé. El merecimiento, ahí está, ese es el valor. Entonces tú agarras tu merecimiento, aquí viene la otra parte fíjate como una creencia de traición saca a relucir el merecimiento, ¿sí? Si vas viendo cómo va saliendo del subconsciente todo eso. Entonces, ¿cómo tú ves un merecimiento? Pónmele color a eso. ¿Cómo es el merecimiento? Ve cómo es la textura, cómo Para mí, un merecimiento para mí es como, tiene color, tiene brillo, ¿cómo es? para mí un merecimiento es cuando tú, por ejemplo, cuando estudias y te mereces, o cuando haces un trabajo y mereces los lucros, lo que estás recibiendo, Ok, o cuando ese es el valor, pero quiero que a ese merecimiento me le des forma. Imagínate que tú tienes aquí enfrente tuyo, aquí, un merecimiento. ¿Cómo es ese merecimiento? ¿Cómo es? ¿Es de color? ¿Es caliente? ¿Frío? pero ¿Tiene ¿qué? textura? Un regalo, ¿Ah? un regalo. ¿Cómo? No, el merecimiento como tal, esa energía, ¿cómo es? Es rosado, blanco, azul, lo que tú quieras, dime lo que quieras, lo que te Para mí provoque. es brillante, el merecimiento es porque eres brillante, te mereces las cosas. Es brillante, muy bien. Es brillante y tiene forma, tiene color, tiene cómo es. No sé. ¿Tú No, ya, creíste en el niño Jesús? ¿Tú creíste en el niño Jesús? sí, ¿Creíste en el niño Jesús? sí, sí, sí. ¿Cómo era para ti esa creencia? ¿Tu niño Jesús te trajo los regalos que tú le pediste? Sí, ¿Y siempre. cómo era esa energía cuando tú recibías ese regalo del niño Jesús? Porque creías en eso es una creencia, pero eso es una creencia positiva, ¿sí ves? ¿Cómo era ese niño Jesús en ese momento? ¿Cómo era? Ay, no, ¿Cómo eso era era lo eso? ¿Qué? máximo. La Era emoción lo máximo. sí, la emoción Tenía sabor, de tenía algún recibir. sabor, tenía cómo se sentía. Vamos a Ay, trabajar no. con emociones, ¿ok? Con este ejercicio. Este, imagínate, era lo máximo. Hasta que me enteré, no, Pero pero cuando no te habías enterado, ¿cómo era para ti? Era brillante, era lo máximo. Mira Victoria, para mí es cálido, hermoso, emocionante. Eso quiero que le agregues a esa emoción. Lo que te va surgiendo, óyete. Así es el ejercicio que van a hacer en su casa, ¿ok? Así es el ejercicio. Respira imagínate, busca ese momento en que recibiste ese regalo y cómo te sentías. Mira que yo te no, cuento y yo salivo, ¿ves? Salivo, o sea, para mí era una cosa, pero no te quiero sugestionar, te estoy poniendo ejemplo para que tú sola le pongas a ese no, toque la yo, emoción. lo que pasa es que, por ejemplo, lo que era el niño Jesús, mi mamá no le gustaba la Navidad. Y entonces nosotros como que le suplicábamos que colocara el nacimiento. Entonces me decía, bueno, yo te voy a traer las cosas y lo haces tú, lo armas tú. Y yo armaba mi nacimiento, mi cosa, o sea, para esperar la Navidad, no sé qué. Y entonces ella, ok, Y ahora esa le emoción que vivías, ¿de qué color era?
Esperabas todo un año. Esperaba de no, imagínate, era lo máximo. Mejor era que, bueno, cuando recibías lo que pedías, pues me acuerdo que el último, cuando me enteré, eran unos patines, pero igual, a mí no me importó que, o sea, como que yo no lo quise aceptar en ese momento porque me di cuenta, porque mi mamá dijo, "Ah, vayan a dormir, vayan a dormir". Y yo con la emoción, el corazón me latía, no sé qué, Se te aceleraba el corazón. me desperté antes y vi que ella lo estaba sacando. Y yo no quise aceptar, pues no, me hice la loca y después fue que caí en cuenta y después fue que le pregunté. Pero cuando era, o sea, la Navidad fue como que fue bonita, pero siempre fue muy dolorosa porque mi mamá siempre no le gustaba la Navidad. Entonces, yo buscaba como la forma de que, y ella sí, claro, nos compraba nuestros regalos, Es porque decir, éramos que iguales. para tú tener esa emoción, fíjate, para tú tener esa emoción brillante, que se te aceleraba el corazón, que era lo máximo, tenías que luchar. ¿Sí estás Demasiado, viendo? sí. Luchabas. Y por otra parte, fíjate que por otra parte dijiste que no lo aceptabas, sino No, que no, no, sobre claro. todo ese regalo en específico que te marcó, no lo aceptabas sino hasta el día siguiente. Eso puede estar marcando parte de tu vida, que de pronto te llega algo al momento, pero como tienes la creencia de luchar y de no merecer, porque fíjate todo lo que te costó encontrar cualidades para esa actividad, entonces eso puede estar marcando sucesos en tu vida y uno solo se da cuenta de eso cuando va hacia atrás y dice, oye, ¿cómo hice yo para graduarme? Y tiene estas creencias marcadas. Oye, ¿cómo hice yo para lograr esto? ¿Cómo hice yo para lograr lo otro? Van marcadas por estas creencias que en la medida en que yo te voy preguntando, tú las vas mostrando. Luego vas a crear, ahora ya llevamos dos cosas, ¿no? La traición que está aquí primera, la emoción que tiene brillo, que te emociona el corazón, que se siente lo máximo. En el caso de Victoria, para Victoria es algo cálido, hermoso, pero Victoria no nos dijo, vamos a hacerla simultáneamente con ella. Ah, ella sí habló del caballo regalado, ¿verdad? Que nos dijo al principio, lo que pasa es que no lo anoté, de su primera emoción, Espera lo que te den, fue lo que ella dijo. es Imagínate conformismo, algo así, ¿no? si otra persona, Pero lo colocó ella. Dile que nos responda allí. Vicky, ¿nos oyes? si ella puso que tienes que conformarte con lo que te den. Ajá. Lo segundo que tiene Victoria es cálido, hermoso y emocionante. Ok, ok. Ahora vamos a crear, vamos a crear una creencia que sea la contraria a la primera. Así nos está escuchando. Vas a crear, Vicky, una creencia tuya, puede ser un refrán, lo que tú quieras, que sea contraria al valor primero. En el caso tuyo teníamos el valor de como de conformismo. Bueno, hay que esperar lo que a uno le toque en esa primera creencia. Y en el caso de Gabriela, de la traición. Ayúdame a crearte una creencia que vaya en contra de ese valor de la traición, que tengas que protegerte de eso. Por ejemplo, eh, Maricruz, Maricruz, cuál refrán nos envías para comenzar a trabajarlo? Maricruz. Maricruz puso, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Creo que fue No el que hay ella mal puso. que dure, no hay mal que dure 100 años.
Creo que fue el que ella puso, no me acuerdo. Mari, di si fue Sí, este. No sé, responde. No sé, es que está como lento o no sé qué. Escribe pues. sí, sí, porque lo de... Ah, no, dijo que no. ¿Cuál fue? Entonces, Dile cuál. Dile di que te cuál es digo la un que se refrán que se habla. le venga ahorita. Lo que es subconsciente es mejor que lo consciente. Ah, eso lo puso Mari. Victoria. Bueno, Victoria, pero ya estamos trabajando con el de. Bueno, ponnos un refrán. Coloca un refrán, Mari. Coloca un refrán y lo empezamos a Que trabajar. siempre escuchaba, que siempre te decía mi mamá. Gaby, vamos a crear entonces, vamos a crear una creencia. Una creencia que nos ayude a potenciar esa creencia que tienes limitante allí. El valor de la creencia que encontramos fue la traición, ¿sí? La creencia te está protegiendo de la traición. ¿Qué cosa podrías hacer? Por ejemplo, ¿qué cosa podría hacer yo que al mismo tiempo, y que independientemente de que te traicionen no te afecte? Por ejemplo, una creencia que pueda hacer, la puedes hacer en forma de refrán. Puede haber un refrán al respecto. Em, ay, ¿Cómo, por ejemplo, una persona se podría proteger de una traición? Por ejemplo, que no fuera generalizando. ¿cómo es que el ojo del amo atiende el ganado? ¿Cómo es que engorda el Pero ganado? esa respalda la de la traición, esa respalda la de la traición. Lo que pasa es que no te quiero decir yo porque si no va a ser mía. Va a ser mía. Entonces, espérate para ayudarte con otra pregunta. Eh, Mm, o sea, como que sea lo opuesto a ese refrán de la traición. a ese valor. Mira lo que puso Maricruz, que cuando el río suena, porque piedras trae. Ajá, ese está por aquí también. ¿Qué crees tú que significa ese? Ese tiene el mismo valor, ¿viste? Porque ustedes son primas. Maricruz dice, dime qué significa. Ese es el valor de la confianza. Allí puedes comenzar a trabajar la creencia nueva. Victoria, pero trabaja la tuya, trabaja tu creencia nueva. Ese es el valor de ella, ¿ves? Si vas viendo cómo se va creando el valor, advertencia, dice Maricruz, Nosotras pero no, la... nosotras no confiamos, porque mi abuela nos decía a mí, yo recuerdo que ella, ¿Has escuchado alguna creencia que te diga confía? ¿Alguna creencia que te diga que confíes? Hay una creencia holística que te dice que confíes. pero un Puedes refrán, buscar algo así. ¿Ah? un refrán. No. Que dice, cuando quieres, por ejemplo, liberarte de algo, hay una que dice suelta y confía. Hay oraciones que hablan de confianza. El valor, el antivalor de la traición puede ser la confianza. Te voy a liberar un poquito porque de pronto como estás liderando digamos, el programa, pues se te hace un poquito complicado Es que encontrarla. la Pero cuando palabra, estés sí, porque es solita, que eso, cuando estés solita, te haces la misma pregunta que yo estoy haciendo acá. Primero, el valor que sustentó esa creencia limitante que te ayudó, que te crearon para protegerte. Luego, una emoción que hayas vivido de una creencia que tuviste. En tu caso, creíste en el niño Jesús. Victoria, independiente